¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlo nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 26 de mayo, vamos a iniciar nuestra clase de matemática y vamos a iniciar con nuestro nuevo tema que son las reglas lógicas o de inferencia. Los argumentos basados en tautologías representan métodos de razonamiento correctos. Su validez depende de la forma de las proposiciones que intervienen y no de los valores de verdad de las variables que contienen. Las reglas lógicas son formas de razonamiento válidos y elementales las que al sustituir sus variables por constantes dan lugar a razonamientos válidos. En su formulación se utilizan las letras A, B, C, etc., llamadas variables metalógicas, para indicar que cada una de ellas puede designar una proposición atómica o molecular. Muy bien, entonces, las reglas lógicas, o como se conocen normalmente reglas de inferencia, nos sirven a nosotros para poder demostrar razonamientos. La forma que tiene cada una de estas reglas de inferencia están determinadas por letras mayúsculas, A, B, C hasta la Z. Podemos utilizar P o Q y así sucesivamente. Ahora, hay que rescatar que cada una de estas puede sustituir ya sea una proposición simple o una proposición compuesta. No quiere decir que vaya a ser una proposición como tal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proposición que esté como P en la forma que tiene la regla de inferencia, la proposición puede ser, por ejemplo, una proposición misma P, una proposición simple, o también podría representar una proposición compuesta P o Q. Entonces vamos a ver cómo se trabaja cada una de estas reglas de inferencia. Entonces, empecemos. Tenemos el modus ponendo ponens, que es la primera regla de inferencia. Nos dice, nosotros vamos a tener dos premisas. Una va a estar unida mediante una condicional y la otra va a ser una premisa cualquiera. Si el antecedente de la premisa donde está la condicional es exactamente igual a la premisa cualquiera que estamos utilizando, su conclusión va a ser el consecuente de la primera premisa. Entonces vemos nosotros acá, tenemos P entonces Q, P por lo tanto Q. Vean que esta premisa es exactamente igual al antecedente donde tenemos lo que es la condicional. Entonces veamos un par de ejemplos para ver cómo se trabaja. Nosotros tenemos, vean acá, ahora ya trabajamos con las proposiciones con letras minúsculas. Aquí ya son proposiciones, aquí es la forma lógica de cada una de estas. Tenemos entonces aquí R entonces S. R, vemos que esta R es exactamente igual al antecedente que tenemos aquí. Por lo tanto, su conclusión será este consecuente. Ahora, como les estaba indicando, no siempre vamos a tener lo que son proposiciones simples, también podemos trabajar con proposiciones compuestas. Ojo, también hay que tener muy claro que el orden no va a ser siempre precisamente como está acá, pero sí es bien importante ir identificando. Entonces tenemos aquí dos premisas, una premisa y aquí tenemos una premisa con la condicional. Vemos que aquí donde tenemos esta condicional, P y Q, entonces la negación de S. Y esta premisa únicamente es P y Q. Vean que tiene la misma forma de acá, ya que este P y Q es exactamente el mismo antecedente que este que tenemos aquí. Entonces, P y Q entonces la negación de S. Vemos que aquí entonces nuestra conclusión será el consecuente. Por lo tanto, aquí nuestra conclusión va a ser la negación de S. Tenemos P o Q, entonces S y T. P o Q, por lo tanto S y T. Vemos. Tenemos dos proposiciones compuestas unidas mediante la condicional, dos premisas que están conformadas por proposiciones compuestas. Vemos entonces acá tenemos P o Q, que esto es como si fuera esta proposición P, por eso se les indicaba que estas únicamente indican que van a ser proposiciones simples o compuestas, ya que podemos utilizar cualquiera de las dos. P o Q entonces es y T. Vemos que acá P o Q es exactamente igual al antecedente que tenemos en esta condicional. Por lo tanto, su conclusión será su consecuente, en este caso, S y T. Entonces ahí tenemos lo que es nuestra primera regla de inferencia. Modus ponendo ponens, su abreviatura MPP, y generalmente pues se le puede llamar como modus ponens también. Es correcto llamarlo de esa forma. Tenemos el siguiente, modus tollendo tollens, su abreviación MTT, y también puede ser llamado modus tollens. Cualquiera, no hay ningún problema. Esto nos dice lo siguiente, tenemos ahora acá dos premisas en la cual una es una condicional
y en la otra premisa es la negación del consecuente de la premisa anterior. Vemos acá, P entonces Q, la negación de Q. ¿Cuándo se cumple esto? Que la otra premisa sea la negación del consecuente de la premisa donde está la condicional, su conclusión será su antecedente con una negación. Tenemos acá entonces P entonces Q, la negación de Q, por lo tanto la negación de P. Veamos entonces un par de ejemplos. Tenemos aquí con las proposiciones normales, P entonces Q. Tenemos la negación de Q, vemos que esta es la negación de este consecuente, por lo tanto su conclusión será la negación de este antecedente. P entonces Q, la negación de Q, por lo tanto la negación de P. Ahora vemos acá, nuevamente, vemos que no está en un orden establecido como está acá. Volvemos a lo mismo, no todas van a estar siempre en un orden tal y como está la regla. La cuestión es saber identificarlos. Entonces vamos a tener, veamos aquí, la negación de R. Tenemos P si y solo si Q, entonces R. Vemos que aquí tenemos la condicional y vemos que esta premisa es la negación de este consecuente, tal y como está acá, la negación del consecuente. Por lo tanto, la conclusión va a ser la negación de su antecedente. En este caso va a ser la negación de P si y solo si Q. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora vemos acá la negación de R, entonces P y S. La negación de P y S, vemos, aquí tenemos la condicional, la premisa con la condicional. Esta es la negación del consecuente. Por lo tanto, aquí nos va a quedar la negación de R. Ahora, acá es bien importante, ya que aquí vamos a aplicar lo que es una regla de equivalencia, que son de las primeras que vimos. Específicamente vamos a aplicar lo que es la ley de la doble negación o la regla de la doble negación. Nos dice que si nosotros tenemos la negación de una proposición, esto va a ser igual a la proposición. Vemos acá, la negación de R será R. Eso es algo bien importante, por eso es que se ven lo que son leyes lógicas antes de entrar a lo que son las reglas de inferencia, ya que estas se complementan junto con estas reglas para poder realizar lo que son demostraciones. Continuamos entonces. Tenemos ahora lo que es el silogismo disyuntivo o SD. Este nos dice lo siguiente: nosotros vamos a tener ahora dos premisas. Una premisa ahora va a tener lo que es una disyunción. Vean, ahora cambiamos de una condicional a una disyunción. Vamos a tener la negación del antecedente de esta premisa donde se encuentra la disyunción. En conclusión, va a ser el consecuente de la premisa donde se encuentre la disyunción. Así funciona. Entonces tenemos P o Q, la negación de P, por lo tanto Q. Veamos entonces un par de ejemplos. Tenemos P entonces Q o la negación de R. Vemos que aquí tenemos la premisa en la cual tenemos la disyunción. Tenemos la negación de P entonces Q, que esto sería la negación de este antecedente. Por lo tanto, su conclusión va a ser el consecuente de esta premisa. Entonces tenemos acá P entonces Q o la negación de R. La negación de P entonces Q, por lo tanto la negación de R. Vemos, estas premisas pueden ser ya sea con una negación o una premisa normal, no hay ningún problema como tal. Esto recuerden que no quiere decir específicamente que todas las premisas tengan que ser de forma normal. Estas nos indican que pueden ser cualquier tipo de premisas, cualquier tipo de proposiciones, por lo tanto en las proposiciones también podemos trabajar con negaciones. Veamos el siguiente. Tenemos la negación de P o Q o R. Nuevamente vemos una premisa con una disyunción. Ahora la segunda premisa nos dice que es P o Q. Vean que esto sería el equivalente a la negación de P o Q, que era lo que trabajamos anteriormente. La negación de P o Q sería P o Q. Sí, esto sería en base nuevamente a la ley de la doble negación. Entonces aquí está bien identificado lo que es la negación de la proposición tal como lo tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá? Sería, en conclusión, el consecuente de la premisa donde tenemos la disyunción R. Entonces nos quedaría la negación de P o Q o R, P o Q, por lo tanto R.
Tenemos ahora acá la negación de R o S, R, por lo tanto S nuevamente, la premisa con la disyunción, la negación de nuestro antecedente. En conclusión será el consecuente de la premisa donde tengamos la disyunción. Muy bien, pasemos al siguiente, silogismo hipotético. Tenemos aquí entonces P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Vean la característica. Tenemos condicionales, dos premisas en las cuales van con condicionales. El consecuente de la primera premisa es exactamente igual al antecedente de la segunda premisa. Entonces tenemos acá, en conclusión, el antecedente de la primera premisa en implicación con el consecuente de la segunda premisa. Entonces, veamos cómo trabajamos esto con ejemplos. Tenemos P entonces Q entonces R. Esta sería nuestra primera, en este caso, proposición compuesta, que sería nuestro antecedente, y esta sería la segunda proposición, que vemos que es una proposición simple. Entonces, antecedente, consecuente, antecedente, consecuente. Vemos entonces P entonces Q entonces R, R entonces S, y vemos que este antecedente es exactamente el mismo que el consecuente de la premisa anterior. Entonces, en conclusión, vamos a tener nuestro consecuente de la primera premisa, P entonces Q, implicación al consecuente de la segunda premisa, S. P entonces Q entonces R, R entonces S, por lo tanto, P entonces Q, entonces S. Tenemos ahora acá P o Q, entonces R y S. R y S, entonces T, sí y solo sí, U. Por lo tanto, P o Q, entonces T, sí y solo sí, U. Nuevamente vemos antecedente, consecuente. Y este antecedente de esta premisa es exactamente igual al consecuente de la premisa anterior. Entonces, todo está unido mediante condicionales. Por lo tanto, nos va a quedar el antecedente de la primera premisa, implicación, el consecuente de la segunda premisa. P o Q, entonces T, sí y solo sí, U. Tenemos ahora, vamos a trabajar esta que son con negaciones. Tenemos entonces la negación de P, entonces la negación de Q. La negación de Q, entonces la negación de R. Por lo tanto, la negación de P, entonces la negación de R. Vemos entonces acá tenemos las condicionales en las premisas. Antecedente, consecuente. Antecedente, consecuente. Y este antecedente es exactamente igual al consecuente de la premisa anterior. Entonces nos va a quedar el antecedente de la primera premisa con una implicación con el consecuente de la segunda premisa. Muy bien, entonces con eso vamos a concluir la clase del día de hoy. Por favor, cualquier duda me lo hacen llegar. Espero que tengan un excelente día.